vamos a ver ahora el primer civilismo, ¿correcto? La llamada Guerra del Pacífico también, el segundo militarismo. ¿Ok? El segundo militarismo. A ver un momento. A ver ahí. Un momento, esto se movió. Ok, ahí está. Muy bien, todo este periodo entonces vamos a avanzar. ¿Ok? Listo. A ver, cuestiones puntuales de nuestra clase anterior. Mm, a ver. eh, Hay un hecho político muy importante, eh, económico, para ser más exacto, vimos la clase pasada, eh, que va a perjudicar a un sector social muy importante, ¿no? Que ha venido pues acumulando riqueza, aprovechándose de tener el control de la venta del guano, los consignatarios, ¿cierto? Balta, ¿correcto? Con Pierola, les arrebatan, les quitan este negocio y se los entregan a los franceses. Entonces vimos de que estos, ahora ya ex consignatarios, eh, quieren recuperar nuevamente este privilegio económico pues, que se les ha arrebatado, ¿no? El último gobierno militar del primer militarismo, Balta, tiene mucho dinero, pertenecen a las familias más connotadas, van a formar un partido, ¿no? Que se va a conocer como el Partido Civil, y a sus adherentes, a los que conforman parte de ese partido, se les conocerá como los civilistas. Pero su composición es mayoritariamente consignatario, pero también hay comerciantes, ¿no? En general, prósperos y también, pues, intelectuales. El Partido Civil. Y vimos también, pues, de que van a hacer una ingente inversión, jamás vista en la República. Bueno, dinero tiene y va a dar resultados, ¿cierto? Acceden al poder, ganan las elecciones. Pero esa situación no va a ser bien vista también, pues, por los militares, que se van a resistir a dejar el poder. No quieren dejar el poder. Temerosos seguramente de perder pues, sus privilegios y gollerías que han venido articulando durante décadas. ¿Mm? Entonces, esa posición, pues, dijimos, lo expresaría la famosa rebelión que vimos, pues, de los hermanos Gutiérrez, ¿cierto? De los hermanos Gutiérrez. Entonces, el objetivo claro y concreto de estos civilistas, ex consignatarios principalmente, será pues volver a, ¿ok? A recuperar el control económico, el negocio de ese momento, que es pues el guano y otros recursos, quizás, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí a este civilista, ¿no? El más importante, Pardo y Lavalle. Pardo y Lavalle. Muy bien, ya está en el poder, presidente ya, ¿ok? Y bueno,
Vamos a ver entonces qué es lo que van a hacer o qué es lo que pretenden hacer, pues, estos civilistas, aparte, obviamente, hemos dicho, ¿no? De recuperar, pues, sus privilegios económicos perdidos, sobre todo en la gestión anterior, que tiene que ver, pues, con la consignación del guano, ¿no? Del guano. Bueno, este personaje, bueno, va a cambiar, revoluciona todo el ámbito político, ¿no? Digamos que es un producto nuevo, digamos, políticamente, ¿cierto? Este personaje, pues, llega a las elecciones vendiéndose como un próspero empresario, exitoso, que sabe gerenciar, ¿ok? Y su fortuna, pues, es prueba de todo ello, ¿ok? Entonces, refresca, digamos, de alguna u otra manera la política, ¿no? Ya, pues, la población estaba cansado de estos militares, ¿no? Corruptos la mayoría de ellos, que habían, pues, dilapidado, ¿cierto? La riqueza producto de la venta del guano. Pardo y Lavalle dícese entonces que, fíjense ustedes, estos civilistas tenían un proyecto país. Y eso es importante a estas alturas. Por vez primera hay un proyecto. Un proyecto este que debió haber nacido con la República, ya hemos dicho, ¿no? Que eso no hubo, pero acá hay, eso es lo importante. Se ha tardado, pero ya hay, ¿ok? Este proyecto civilista, que está encabezando esta primera gestión de Pardo, tiene como idea o en mente sostener una economía nacional sustentándose en dos rubros. Primero, la explotación favorable de nuestros recursos y segundo, consolidar diversificando, correcto, productos a través de la agroexportación. Entonces, explotación favorable de recursos y la agroexportación, ¿no? Es lo que se plantean estos en la cual debe sostenerse esto, pues, este proyecto, ¿no? Civilista liberal. Ok. Obviamente, cuando se habla de agroexportación, pues los grandes favorecidos van a ser ellos, porque ¿quiénes son los dueños, sobre todo, de las tierras en la costa? Ellos que han ido comprando tierras, ¿no? A través, pues, de la capitalización que han hecho producto de la consignación de guano. Ahora ellos tienen el poder político y van a utilizar los recursos públicos en función de este proyecto, ¿no? En función de este proyecto. Muy bien. Entonces, pero este proyecto muy oportuno, que también establecía, dícese, como parte de este proyecto civilista, que quería convertir también al indígena en ciudadanos, que tributaran y participaran también, pues, en la economía nacional. Que eso ya, pues, también es, uff, ¿no? Archi, recontra positivo. Quería también él perfeccionar al Estado, ¿no? Es decir, modernizar, si cabe el término ya. Que tenía que este Estado estar constituido, pues, por toda una burocracia especializada, perfeccionada, capacitada, que supiese gestionar el aparato público. Es su objetivo también. Un Estado eficiente, con una burocracia eficiente, capaz. Y va a dar también una serie de medidas políticas con este fin, creando escuelas especializadas en esto, de por acá, ¿no? Muy importante, ¿no? Para entender por qué surge acá y crea esto y cuál es el espíritu, a qué obedece. O sea, dar estas medidas, ¿con qué objetivo? El objetivo es este proyecto, muy importante. Si van a hablar, pues, de diversificar la producción, ¿correcto? Hay que conocer acerca de la tierra, de los granos, cómo maximizar la producción. Y tenemos que tener, pues,
instrucción. También se va a dar énfasis a la educación obligatoria, primaria, ¿no? Con este objetivo que va, lógicamente, a ir, ¿no?, estableciéndose como parte de este proyecto eh, civilista, ¿no? De este proyecto civilista. Prometió convertir el guano en ferrocarriles. Obviamente, si plantea diversificar la producción, y eso es oportuno, ¿cierto? Es muy oportuno. Antes no se había visto esto, porque nuestra economía sencillamente estaba avanzada en la venta del guano nada más. De eso dependía todos los ingresos fiscales. Teníamos pues una economía rentista y parasitaria. Si algo pasaba con el guano por X razones, y como va a ocurrir, ya no va a tener esa fuerte demanda de antes, va a traer problemas, porque se acostumbraron solamente a vivir de este rubro. Pero acá hay un proyecto de diversificar, de sostenernos también, ¿no?, en otros rubros de la economía. Acá él habla de la agroexportación, productos, ¿no? En ese momento, seguramente, como va a ocurrir, el algodón, el azúcar, y podríamos también ampliar a otros. Pero ahí nos ayuda la ciencia, la tecnología. Es importante, entonces, ¿no? La educación, la especialización, como visión de estos civilistas, como parte de este proyecto nacional, ¿no? Una explotación favorable de los recursos y la agroexportación. Ahí se sostendrá esta economía del Perú, esta economía nacional. Integraremos el mercado, por eso él dice convertirá el guano en ferrocarriles. Entonces, excelente, excelente este proyecto. ¿Quién debería de oponerse a este proyecto como potencia colonialista del momento? Pues Inglaterra, obviamente, para tenerlo también en cuenta, ¿no? Porque con esto vamos a tener de poco una guerra, y cuya causa va a ser económica, que no le va a gustar estas medidas políticas que este gobierno civilista viene dando, porque choca con los intereses ingleses, como vamos a ver dentro de poco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho ello, este proyecto está interesante, pero choca con una verdad lacerante. No hay dinero, no tenemos liquidez, estamos descapitalizados, porque los militares han derrochado, han hecho dispendio de nuestros recursos. Prosperidad falaz, no te olvides, ¿no? Clase pasada. Entonces, estamos en bancarrota. Hay déficit fiscal. Y para este proyecto, pues, hay que tener capital. Si no, ¿correcto? Muy bien. Entonces entenderás, recuérdate, la clase pasada, con el contrato Dreyfus, ¿quiénes perdían? Claro, Pardo y Lavalle y compañía, los consignatarios. Dijimos que ellos deciden meterse en política porque era la única manera ellos de recuperar, lógicamente, el control de los recursos. Ya están en el poder. Entenderás que en ese contexto esta medida, pues, Pardo y Lavalle cancela, anula el contrato Dreyfus. ¿Correcto? Ahí está. Le quita a los franceses. Y luego se lo va a entregar a los ingleses. Vamos a ver esto durante el gobierno de Prado, mediante un contrato también. Pero eso tiene que ver con el guano, ¿cierto? Con el guano. Pero ahora hay otro recurso muy importante también, que ha ido adquiriendo importancia. Pero se quiere sacar lección y experiencia, ¿no? Hay que explotarlo de una manera más favorable. No solamente extraerlo y venderlo, también podemos, y para eso pues vamos a crear escuela de ingenieros, científicos, técnicos, para que puedan pues también estudiar y descubrir las propiedades de este recurso. ¿Y por qué no solamente allá en Europa? Porque acá, en base a la ciencia, la educación, podemos también darle otros valores a ese recurso. A eso se refiere con explotación favorable, ya no solamente venderlo, ¿no?, sino también darle lo que hoy día se conoce, ¿no?, valor agregado a nuestros recursos.
Imagínate tú, y con ese conocimiento llegado un momento, porque hemos dicho pues de que el salitre es utilizado para sacar pólvora, dinamita, vidrio, y una serie de recursos sale el salitre. ¿Y cómo Europa hace esto y logra hacer ello? Por la ciencia, pues ellos han apostado, han desarrollado mucho su ciencia, sus tecnologías. Nosotros también vamos a hacer de esa misma manera. Por eso se va a crear la UNI. Se va a crear pues lo que más adelante va a ser la UNI, o más adelante va a ser la Universidad Agraria La Molina. La escuela de agricultura también se va a crear porque queremos descubrir las plantas, los productos, cómo potenciarlo, ¿no? Cómo puedan producir más, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proyecto, chicos, muy interesante, muy interesante. Por vez primera se está buscando integrar y diversificar la economía, ¿ok? Muy bien, entonces el salitre, apuntan al salitre. Y fíjense ustedes, pasamos acá, un momento por favor, acá está. Vamos a este pequeño mapa acá. Era parte del Perú. Este, en el tema que estamos hablando, es el Perú aún, ¿no? Ahora acá nos han cortado acá, ¿correcto? Este es el Perú aún. Entonces, como parte de este interesante proyecto, los civilistas van a tomar medidas. Dicen, no, tenemos que tener el control, ¿no? El manejo y darle pues un uso y una explotación favorable de este recurso de salitre. Muy bien, ¿qué hacen? Estos recursos están siendo explotados por privados, capitales privados, ¿ok? No todos son extranjeros. Hay también capital peruano, sobre todo intereses del sur, ¿no? Que están acá. Hablamos del sur, una ciudad ahí principal que va a ser Arequipa, ¿no? Ahí está. Pero también hay capitales anglo-chilenas acá. Aún no se dan las políticas de protección de ese recurso, aún no, pero ya se va encaminando. Por eso estamos diciendo, acá hay privados, hay capital extranjero también anglo-chileno que está explotando de manera favorable ellos para sus intereses, ¿no? Este recurso y ellos lo venden al mercado europeo. ¿Y qué queda para el Perú? Simples impuestos. Solamente pagan impuestos. Un impuesto ínfimo, ellos se llevan pues, ¿no? La mayor cantidad, ¿no? Chicos, es lo mismo que ocurre hoy día. Lo mismo que ocurre hoy día, ¿no? Se llevan toneladas de plata, cobre, ¿no? Y solamente pagan al Estado impuestos mínimos, que también son millonarios, pero podríamos darle un mejor uso a esos recursos. Podríamos darle mejor, habiendo una política de protección, pero uy, hoy día hablar de una política de protección, hoy día te cae medio mundo encima, te acusan de populista, de paternalista, de bueno para nada, bueno, en fin, hasta de demonio te acusan. ¿No? Intereses creados, obviamente. Pero bueno, acá también hay campañas, pero acá los civilistas se ponen firmes. No, no, no. Dice un momentito. ¿Qué van a hacer primero? La ley del estanco. La ley del estanco. Ejemplo para entender mejor esta ley. ¿Qué es lo que pasa con la ley del estanco? La ley del estanco obliga a estos privados a que vendan el salitre, ya no a Europa, sino están obligados por ley de estanco a venderlo al Estado peruano. ¿Ok? Al Estado peruano. Ah, muy bien, diremos, ¿no? Los privados van a estar felices. Me ahorro costos estar viniendo de Europa, si lo vendo acá más fácil, directo al Estado peruano. Ajá, pero las cosas no son así de sencillas. No, 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 no. Están obligados por ley del estanco a vender al Estado, pero no al precio de mercado. He ahí, ¿no? He ahí el kit del asunto. Si vamos a suponer, a ver, un ejemplo, ellos vendían a 10 soles el quintal de salitre al mercado europeo, el Estado pone reglas. Ley del estanco y dirá, pues no, te voy a pagar dos. Te pago dos. Ya tres, soy buena gente. Tres te pago. ¿Ok? Entonces ellos, si vendían 10, dejan de percibir 7. ¿Ok? Dejan de percibir 7. Pero el Estado la hace linda también. ¿Por qué? Porque por ley obliga a que ellos compren y luego el Estado vende. Entonces, si el precio es 10 y ellos pagan 3, 7 se lleva el Estado. También es un negocio redondo. También es redondo. Entonces, está bien, esos capitales, ¿no? Invierten, pero, repito,
el mayor porcentaje debe ser para el dueño de los recursos. ¿Sí o no? Así debe ser. Capacidad de negociar. ¿Ok? No puede ser posible pues, porque por más capital foráneo que venga, no se lleve el 95% y nos deje solamente el 5%, si nosotros somos el dueño. ¿Ok? Pero eso se hacía, y los civilistas cortan con la ley del estanco. ¿Ok? Y eso te cuento, se sigue haciendo hasta el día de hoy. El día de hoy igualito, ¿no? Se llevan toda la riqueza y solamente dejan, ¿no? Ni impuestos llaman ahora, le llaman regalías nada más. Son minucias que dejan por los recursos. Bueno, eso debe cambiar también. Bueno, acá los civilistas cambian eso, ¿no? Ley del estanco. Están obligados a vender. Muy bien, hasta ahí dirían, pues no es nada del otro mundo, ¿no? Pero hay un boicot económico por estos capitales. ¿Qué hacen? Si antes pues explotaban 70, ya le van a decir al Estado, ah, no, no pude producir más, produjo 15 nada más, ¿no? Empiezan a explotar, a producir menos. Ya no es negocio, pues. No podemos estar con esa inseguridad de cuánto entra, cuánto sale, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué hacen entonces? Ah, expropiación. Expropiación. ¿Ya? La expropiación. ¿Qué significa ello un buen cristiano? Se paga los activos a esos capitales que están acá si algo han invertido. Ah, muy bien. No te dejo indefección. Te pago, te compro eso, listo. El Estado paga, compra, ¿no? Expropia. Cuando uno habla de expropiación, no se lo dejen al abandono al dueño de eso, sino se le paga, ¿no? Pero ya no va a tener el control. Acá el control lo va a tener el Estado, ¿no? Se expropia entonces el salitre, ¿ok? Entonces, con este hecho, ya los civilistas políticamente están asumiendo una política de protección de nuestros recursos. Eso es clave, es parte del proyecto civilista. Sobre este rubro se ha dicho que va a descansar la economía nacional, sumado a la de la agroexportación, ¿ok? Entonces, estos capitales foráneos, extranjeros, van a migrar al sur y se irán pues al territorio boliviano en este momento, a Antofagasta. Ahí lo vamos a encontrar dentro de poco en esta infausta guerra con Chile, ¿no? La guerra del Pacífico, que empieza siendo una guerra netamente comercial, ¿ok? Ya, eso entonces respecto a este recurso del salitre, ¿ya? Del salitre, muy, ¿no? Que va a reemplazar inclusive pues al guano, ¿no? Como fertilizante, pero hemos dicho también tiene otros usos, ¿no? Para fabricar pólvora, dinamita, vidrios, una serie, ¿no? De componentes más, ¿correcto? Que, caramba, con el desarrollo científico y tecnológico, pues en Europa, viene dando ese uso. ¿Y por qué acá no podemos darlo? Los civilistas tienen ese proyecto. Muy bien, vamos a crear ingenieros, vamos a crear pues, técnicos especializados en agricultura. Fenomenal, ¿ah? Fenomenal, ¿correcto? Ahí está, ahí está. Entonces, se funda la Escuela de Ingenieros, dijimos, con este objetivo que estamos viendo acá, ¿cierto? El futuro UNI, ¿no? El futuro UNI. La Escuela de Agricultura también, lo que más tarde va a ser pues, la Molina, ¿no? La Universidad Agraria, ¿correcto? Bellas Artes, los oficios, gente técnica capacitada, ¿ok? La la educación primaria, dices, ¿no? Obligatoria, ¿sí o no? Excelente, excelente. Ajá. Hay que descentralizar la gestión, ver una manera más eficiente la cuestión de la renta, los tributos, la administración, ¿ah? También consejos departamentales. Fíjese usted, todo enmarcado este proyecto, ¿ah? Todo enmarcado. O sea, lo importante acá es que hay una visión, ¿no? Hay una visión, hay una política de Estado. Y lo importante, hay rumbo, se sabe qué cosa es lo que se quiere hacer, a dónde apuntar, a dónde ir. Pero somos conscientes también de que estamos en bancarrota, en crisis. Mira acá, ¿no? Se van creando otros departamentos. La Libertad se segrega, sale a Lambayeque, el Cusco se segrega, sale a Purímac, ¿no? Y otras. Otro aspecto importante es este, que acá me ha puesto a inicio, vamos a ver, ¿no? El descuido de la defensa nacional.
Bueno, así se ha puesto descuido, ¿no? Pero no es un descuido, pues, inconsciente, seamos justos también. Lo que pasa es que los militares, durante la prosperidad falaz, habían hecho todo un gran negocio comprando embarcaciones, y muchas de ellas, pues, tan buenas no eran. Y esas compras no estaban libradas de coimas, ¿no? Porque ese era el negocio de muchos de esos funcionarios, ¿ok? Se había hecho un festín, comprar embarcaciones al precio sobrevalorado, ¿no? Muchas veces compraban pues en el papel que tenía tal o cual cualidades este producto y cuando venía acá pues era, bueno, como decimos criollamente, gato por liebre. Pero acá ya no hay, pues, no hay, no es que no se quiera, ¿no? Sino no hay, estamos en bancarrota y efectivamente se anula, ¿no? Hay ciertas compras, pero ojo, compras también de que estaban, ¿no? Estaban en el ojo por actos de corrupción. ¿Ya? Pero ¿cómo los civilistas tratan de resolver, decíamos esto? Bueno, por política y diplomáticamente. Ujú, política y diplomáticamente. En este contexto se va a dar, pues, este famoso tratado de mutua defensa, ¿no? El Tratado Rivadavia-Benavente, firmado el 73, acá durante la gestión de Pardo, como parte de este proyecto que estamos hablando. ¿Ok? Entonces ya no tenemos pues capacidad de comprar, no hay dinero, queremos recuperarnos más adelante seguramente, ¿ok? Pero ahora necesitamos pues capitalizarnos, necesitamos pues recuperarnos, necesitamos diversificar nuestra producción, ¿no? Hacer pues una explotación favorable de este salitre, ¿correcto? Pero estamos ahí pendientes y observando también esta política de armamentista de Chile, que precisamente durante la gestión de Pardo y Lavalle, pues va a adquirir, ¿correcto? Financiado seguramente también ahí pues por Inglaterra. Al final de cuentas, mucho se habla que esta guerra entre el Perú, pues en realidad ha sido una guerra con Inglaterra, ¿no? Que está detrás de todo, ¿no? Y sobre todo está muy incómoda, muy preocupada por estas políticas de protección que están haciendo los civilistas sobre estos recursos que ellos quieren, una vez más, pues, ¿no? Explotar de manera favorable ese antojo y para su mayor beneficio. Bueno, entonces, este tratado, eh, cuyo carácter es solamente disuasivo, ¿no? Pero hubiese sido mucho más interesante si es que lo hubiese firmado, pues, Argentina, como primigeniamente se había comprometido. Ajá, Argentina, ¿no? Imagínate tú entonces Perú, Bolivia y cierras pues con Argentina, ¿no? Y Chile pues queda, ¿no? Correcto, bacán, chévere ahí, ¿no? Muy bien. Pero acá no hay, pues, eso siempre también ya debemos de verlo con claridad, eso que nos dicen a veces, tal país, país hermano, que no, 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 eso es una utopía. En última instancia, los países, cuando van a tener que definir algo, siempre priorizarán sus intereses, ¿ok? Y eso es lo que se arguye con Argentina, porque al fin y al cabo no firman el tratado, ¿no? Por intereses, ¿ok? Eh, bueno, se arguye hay dos razones, ¿no? Por la cual estos al final, pues, en un momento, ese contexto que estamos hablando, pues un país también en crisis, con serios problemas de límites, Argentina, no solamente con Chile, ojo, sino sobre todo con el Brasil. Bueno, algunos arguyen ahí de que chilenos y argentinos, pues, ¿no? Definieron, cedieron, se entregaron, ¿no? Territorios en disputa al sur, se habla de las cuestiones de la Patagonia, ¿no? Como un argumento. Otro es el temor de Argentina de tener una guerra con el Brasil en ese momento por una zona en disputa de Misiones, ¿ok? Y que corría el riesgo, pues, de abrir un flanco, ¿no? Un flanco de guerra. Y en una situación de crisis económica, pues, no le convenía a Argentina y que esto, pues, supo manejar eficientemente la diplomacia chilena, ¿no? Prácticamente, pues, chantajeando a los argentinos que si firmaban este tratado, Chile iba a firmar un tratado con el Brasil. ¿Mm? También, entonces, ok, entonces las cosas, ¿no? Eh, lo real es que no lo
firma. Y terminamos pues firmando solamente Perú y Bolivia, ¿no? Ahora, atento con ese tratado porque este tratado va a ser tomado como pretexto por los chilenos para declararnos la guerra. ¿No? Vamos a entrar. ¿Ok? Muy bien, así pintaban las cosas hasta que viene el segundo gobierno civilista, uh-huh, que va a ser representado pues, por Mariano Ignacio Prado. Segundo gobierno, ¿no? Tuvo un primer gobierno esto durante el primer militarismo, ¿ok? Y su dictadura, ¿no? Del 6-5, 6-7, te recordarás que vimos también ese tema. Bueno, acá está bajo la férula pues de los civilistas, ¿no? Es un civilista. Uh-huh. Se dice primer civilismo no es porque necesariamente sean civiles los que están en el poder, ¿no? Uno dirá contradicción, ¿no? Pero ¿qué hace aquí en el poder si este es militar? No, no, no. Se habla de primer civilismo por el papel importante, hegemónico del partido civil. Y este es un civilista, como también pues lo es Grau, por ejemplo. Ambos militares, ¿no? Pero civilistas, al fin y al cabo. Bueno, este gobierno de Prado, eh, veamos acá, mira, esto que ya lo hemos visto en el Pardo, mira, contrato de te recuerda que Pardo, ¿no? Disuelve, cancela, ¿correcto? Acá Prado entrega el guano a los ingleses mediante el famoso contrato Rafael. Contrato Rafael. ¿Ok? Entonces Francia, o sea, capitales francesas, Dreyfus queda pues, uy, molesto con estas políticas de los peruanos, ¿no? Dicen una cosa, hacen una cosa, y después, ¿no? Y eso también que tener en cuenta, porque el fútbol pues, que nos va a hacer una rica en Europa, ¿no? Para que nadie nos preste, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también va a estar ahí continuamente asusando, algunos hablaban que financió en el periodo de Prado, por la toma pues de Pierola del Huáscar, para dar un golpe de Estado. También lo pretendió, te recuerdas, ¿no? Con la embarcación Talismán vimos la clase pasada, Pierola está ahí constantemente, ¿no? Y Pierola obviamente representa otros intereses. Y este hecho pues no se consumó, es decir, el derrocamiento, porque acá pues ya con el contrato Rafael hay pues intereses ingleses y no era casualidad pues, que precisamente Pierola, es decir, los pierolistas y el Huasca se van a enfrentar con dos embarcaciones inglesas, el Shah y el Amensis, ¿no? Van a prácticamente obligar a Pierola a desistir de su hecho y va a devolver el Huáscar. Correcto, pero fíjense, ¿no? Está ahí como un tenaz opositor pretendiendo dar golpes, 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 ¿no? Pero fracasa, fracasa y seguirá fracasando hasta que, bueno, luego va a triunfar, pero vamos a ver dentro de poco, ¿no? En otras condiciones ya. ¿Ok? También durante la gestión de Prado, ¿ya? Porque durante la gestión de este personaje es que vamos a tener esta guerra con Chile, un año antes, el 78, va a ser asesinado Manuel Pardo y Lavalle. Va a ser asesinado en las puertas del Congreso. ¿No? Cuando fungía, pues, o era, pues, un funcionario público eh, presidiendo el Senado, era presidente del Senado. Es asesinado, pues, por un militar, un gendarme, ¿ok? Bueno, se oficializó bueno, hay una serie de situaciones respecto a su muerte, ¿no? Pero la que se oficializó es la que dice que los civilistas, o sea, desde Pardo, venían aplicando una serie de políticas de austeridad. No había otra. Los militares no podían seguir teniendo gollerías. Bueno, que ellos lo tuvieran cuando estaban en el poder, mientras había dinero, bueno, en fin, ¿no? Pero entonces los civilistas, y con Pardo inicia toda una política de austeridad pública, de austeridad fiscal. Pero este hecho que era tan, pero tan lógico y notable, era tomado por los militares como especie de humillación y falta de respeto hacia ellos. ¿No? O sea, durante décadas las bollerías de los militares lo habían tomado ya como derechos. Entonces, en ese contexto es que le da muerte a un gendarme.
¿no? Porque se hablaba que se discutía precisamente ahí, ¿no? La anulación de una política que, bueno, ¿no? Comillas, ¿no? Perjudicaba a este sector. Bueno, muere entonces Paz de la Valle, ¿no? Presidiendo el Senado. Ya es un magnicidio, ¿no? Muy importante, ojo, muy importante. ¿Ok? Ahí está. La guerra está acá. Véase esa figura, ¿no? Véase esa figura, ¿ok? De los tres presidentes que inician este conflicto, de estos tres países, ¿ok? Que se ven inmersos en esta, y a la postre, pues, tragedia, ¿no? Tragedia. Mariano Ignacio Prado Ochoa, presidente del Perú, inicia con él, no culmina con él la guerra. Ojo. Chile, Aníbal Pinto, inicia, culmina, ojo. Hilarión Daza inicia, no culmina, va a haber un golpe ahí. Va a ser reemplazado por un tal Narciso Campero. Atento con estos dos. Se dice que este personaje, Hilarión Daza, representa los intereses de los llamados varones de la Plata, con fuertes intereses en la costa boliviana. Ahí precisamente donde se van a dar estos, ¿no? De Antofagasta, donde hay capitales pues anglo-chilenos, todo ahí. Entonces, este tiene intereses ahí, porque representa los intereses de los varones de la Plata. El que le va a dar el golpe de Estado, Narciso Campero, no tiene ningún interés allí en las costas, pero sí representa los intereses de los grandes hacendados y gamonales del Alto Perú. Eso hay que tener en cuenta. Ya acá, para lo que vamos a ver allá, su conducta, su actitud y lo que van a hacer ellos también, porque estos se van a terminar yendo en plena guerra, ¿no? Los bolivianos. Se van, así nada más. Muy bien. Mariano Ignacio Prado, bueno, ok, él culmina, pero bueno, hay una seguida, ¿no? De caudillos ahí. Bueno, constitucionalmente está la puerta porque Prado le deja el poder a él, le correspondía, ¿no? Pero luego ahí, pues, Piero le va a dar un golpe a la puerta, ¿no? Luego vamos a tener otro presidente, Francisco García Calderón, ¿no? Y hasta que finalmente Iglesias, ¿no? Que culmina, pues, todo este proceso infausto de esta guerra con Chile. Ajá. Ahora, este hecho que parece tan o no tan significante, sin embargo, sí es importante ver esto. Mira, Chile inicia y culmina con unos. Eso nos lleva a ver acá de que hay estabilidad, hay unidad, correcto. Con estos hechos que hemos mencionado y con la práctica pues hemos visto inestabilidad, falta de organización, falta de identidad, de proyecto de nación, etcétera. Para ver pues los resultados finales, que esta guerra lo terminamos perdiendo, ¿no? Y de una manera pues catastrófica, catastrófica. Ujú. Eh, el historiador chileno Vicuña Maquena, el historiador chileno Vicuña Maquena, nos dice que, he visto acá una fluctuación. Chicos, aula 18 lo máximo. ¿Me siguen escuchando? ¿Están ahí, por favor? Confírmeme. Sí, Aula pero 18. Ok, ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Adarili, lo máximo, Adarili, muy bien. Está atenta, me agrada. Ok, entonces, fíjate, te decía que Vicuña Maquena, esto es fenomenal, didácticamente. Él explica por qué Chile gana y por qué perdemos, ¿no? Y lo hace a través pues, de una historia muy bonita. Dícese que le preguntan al soldado chileno por qué lucha, ¿ok? Y el soldado chileno responde, yo lucho por Chile, lucho por mi país, lucho por mi patria. Responde el soldado chileno. Mira, esa respuesta que es hasta filosófica, muy profunda esa respuesta, tiene contenido, ¿no? En principio, que este soldado tiene una idea de país, tiene una idea de integridad territorial,
tiene identidad, lucha por Chile, lucha por su país, lucha por su patria, que seguramente quiere verla grande, vigorosa y pujante. Sin embargo, cuando le preguntan al soldado peruano, no hay la misma respuesta que se debería esperar. Lucho por el Perú, lucho por mi patria, por su grandeza, o que ya es grande, por su defensa, ¿no? Y daré mi vida por cada centímetro de tierra de este país mío, hermoso, que me vio nacer. Que me vio nacer estas tierras, no solamente refiriéndome al lugar donde nací yo, no sé, en el Callao, en Atevitarte, en Huancayo, no referirme solamente a eso, sino a todo el país y sentir cada centímetro de nuestro país como mío, como propio. Esta es mi tierra, es mi suelo, y lo defenderé cada centímetro, por más alejado que esté y por más lugar que no conozca aún, pero sé que es mía, es mi patria. No hay esa concepción de nación en nosotros. No hay. Entonces, ¿qué responde el soldado peruano? Responde dependiendo a quién sirve en ese momento. O sea, nuestros soldados tienen aún una concepción hasta del encomendero, hasta feudal, porque responden por el caudillo, ¿no? Y te responderán, yo lucho por mi taita Cáceres, yo lucho por Iglesias, y así una serie de individuos más. No hay entonces una concepción de proyecto país-nación, no hay una idea de integridad territorial. Y es más, en este contexto vamos a ver, pues, gran parte de nuestra población no tiene ni idea de lo que es el Perú. Entonces estamos mal, ¿no? Estamos mal. Pero así estábamos. Pero eso se trata de cambiar con este proyecto civilista, que por vez primera es un proyecto serio. Y que obviamente entenderás, Inglaterra no está dispuesto a que cuaje, prospere y se consolide. No. Y veamos entonces. A ver. Entonces, ya la política de los civilistas ya se expropió todo esto y dijimos que con ello se aplica ya una política de protección de nuestros recursos, el salitre en este caso. Estos capitales fugaron, te recuerdas que dijimos, ¿no? Y están acá, en Antofagasta, a un territorio boliviano. Acá ya no pueden ellos hacer lo que están haciendo acá, porque acá hay una política de protección. Y sería una de las causas de esta guerra, la política de protección de nuestros recursos, que no es del agrado de Inglaterra. Ahí tendremos una causa. ¿Ok? ¿Qué más han hecho los civilistas? Muy bien. ¿Quiénes son los capitalistas, digamos así, los capitales que van a hacer funcionar esto? Porque el Estado está en crisis, no tiene plata. Se necesita el capital privado. Pero acá hay una ventaja, que hay capital nacional. Hay capital nacional en ese momento. Y son los ex consignatarios, que son muy ricos, tienen capital. ¿Ok? Ahora tienen el poder político, tienen el poder económico y controlan las finanzas, son dueños de los bancos acá. Entonces ellos se van a encargar de este negocio. ¿Ok? Entonces estamos capitalizados, digamos acá. Entonces eso van a crear una compañía peruana del salitre que va a competir con la compañía del salitre de Atacama, de capitales anglo-chilenos. Porque ambos están vendiendo el mismo producto, pues, ¿no? O hay esa intención, ¿no? El salitre, y para variar, como siempre ocurre, el Perú lo máximo, el salitre es superior a este salitre, es superior, ¿ok? Más apetecible. Entonces, eso llevaba a la postre, pese a que Inglaterra ya veía con mucha preocupación esta política de protección, ¿correcto? A la postre, una mejor calidad de este producto iba, pues, a superar a esto. Entonces, la guerra económica lo te iba a terminar ganando el Perú, ¿no? Comercial, digamos, ¿no? Porque hay dos compañías acá que van a competir vendiendo un mismo producto.
¿ok? Y eso va a llevar a una segunda causa también, el expansionismo chileno. ¿Y por quién va a ser financiado este expansionismo? Por Inglaterra, obviamente, por Inglaterra. ¿Ya? Entonces, causas ahí, la política de protección y el expansionismo chileno. ¿Ok? Muy bien. Vayamos entonces, continuemos. ¿Cómo entra Bolivia acá al cuento? ¿No? Porque uno diría, pues, y yo estoy leyendo tu mente, ¿no? Mira, no, pero ¿para qué nos hemos metido en ese problema con Bolivia? Si no tenemos nada que estar ahí tranquilos, hubiésemos estado nosotros acá vendiendo, ¿no? Y si no nos metíamos en esto, hubiésemos podido. Claro, sí, hasta cierto punto, pero Inglaterra no se hubiese quedado quieto. No, no, el objetivo estaba puesto acá. Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo ello, ¿no? Era una cuestión de tiempo de que Inglaterra pues haga por el temor sobre todo. Esta medida que están dando los civilistas, a ellos no les gusta y les preocupa. Y les preocupa en el sentido que sirva de mal ejemplo para otros países, que hagan lo mismo, que apliquen política de protección de sus recursos. ¿Qué haría entonces Inglaterra acá? No podría hacer nada. No le conviene. Pero ya tiene un peón, Chile, ¿correcto? Fiel aliado hasta el día de hoy. Chile, pues es, ¿no? Bueno, es un buen peón de los ingleses. Hay un eterno e histórico agradecimiento entre Chile y Inglaterra hasta la fecha. Y lo ha demostrado. Finales por los 80 del siglo pasado, en la guerra que hubo pues entre Argentina e Inglaterra, conocido era pues de que los aviones ingleses despegaban, ¿no? De territorio chileno para ir a combatir con los argentinos, ¿no? Por intereses, pues, ¿no? Y todo el mundo decía, no, pero ¿cómo Chile, país hermano? Esas son tonteras, eso está para el papel, ¿no? En última instancia, lo que predomina son intereses, ¿ok? Intereses. Y Chile vio sus intereses, pues. Chile estaba dispuesto a que Argentina pierda esa guerra porque ellos, y con cálculo político, decían, si Argentina ganaba, los argentinos no se iban a quedar ahí. Iban a hacernos la guerra, iban a disputar nuestros territorios y envalentonados ellos, no, no, no. Entonces, te das cuenta, entonces son intereses que se van jugando. Me conviene que pierda, que siga débil, ¿correcto? Y no dudaron en apoyar a los ingleses. Bueno, y aparte de que, como ya repetimos, hay un fuerte y estrechamiento histórico pues entre Chile e Inglaterra, ¿no? Algunos aducen que Chile pues nació por intereses ingleses, ¿no? En este territorio. Bueno, en fin, muy bien. Eh, a ver, Bolivia, ¿qué pasa con Bolivia? Estos bolivianos también, bueno, en fin. En 1878, la Asamblea Nacional Boliviana decide aumentar en 10 centavos por cada quintal de salite extraído de su territorio. 1878. Aumento de impuestos, ¿no? Aumento de impuestos. Es una minucia, es una forma de, caramba, descarada, ¿no? Los mayores beneficios se llevaban ellos, pagaban un impuesto nada más, que es insignificante con la cantidad, ¿no? Pero aún a pesar de ello les parecía, ¿no? Exagerado. No, no, ¿correcto? Entonces los Chile salta al techo y dice, un momentito Bolivia, no puedes hacer eso. Yo tengo un tratado contigo, el famoso tratado, pues, de 1874, ¿no? Que se gestionó, déjame recordar, durante la gestión del presidente boliviano Tomás Frías, si más no me equivoco, ¿no? Tomás Frías, 1874. Pero lo principal que ese tratado de 1874, que Chile aducía, y que efectivamente en una de sus cláusulas establecía que Bolivia se comprometía a no crear ni aumentar los impuestos por la extracción de salitre de su territorio. 1874, el tratado. Y como en 1878 viene a aumentar, ¿no? Entonces, a simple vista diríamos, Chile tiene la razón, aparentemente, ¿no? Porque si habla de 25 años, no pasó pues ni 4 años y ya quiere, ¿no? Ah, muy bien. Aparentemente Chile, bueno. Y se dice aparentemente porque
técnicamente, pues Chile no tenía la razón. ¿Por qué razón? El Tratado de 1874, que efectivamente el gobierno lo firmó, pero no fue ratificado por el Congreso de ese año. Es más, ese Congreso se negó a ratificar ese tratado por considerarlo lesivo y no lo ratificó. Entonces, técnicamente ese tratado era ineficaz. Por eso decimos de que Chile no tenía la razón, aunque aparentemente lo tenía. Por una cuestión técnica, pero caramba, que es de obligatorio cumplimiento, todo tratado es firmado por los gobiernos y ratificado por sus congresos respectivos. Si no, no tiene eficacia jurídica. ¿Ok? Es muy importante tenerlo eh, esta tingencia, ¿ya? En ese caso. Bueno, siendo entonces así las cosas, pues Chile se niega, ¿no? Se niega a pagar, bueno, hasta que esto va una cuestión administrativa, ¿no? Los bolivianos pues deciden ejecutar el cobro pues de sus tributos, ¿no? Y lo van a hacer pues como hasta el día de hoy lo hacen pues los consejos, las municipalidades, ¿no? Rematan pues los activos de la empresa. Entonces cuando eso ya está decidido a rematarlo es de que Chile pues invade militarmente Antofagasta. Y muy preocupado también, pues, Chile ya como país. O sea, este es un problema estrictamente empresarial. Uno diría, ¿qué tiene que ver un país ahí? Pero bueno, las guerras son, en esencia, las guerras tienen como causa, pues, directa la economía. Las guerras no son otra cosa que guerras económicas, ¿correcto? Y se hablaba esta prontitud de movilizar esa fuerza militar de Chile es porque muchos políticos chilenos en ese momento, y se hablaba que también Pinto, el presidente, estaba metido acá, es decir, también tenía dinerito y economía acá invertida, ¿correcto? Eh, es que van a tener esta prontitud y rapidez. Políticos chilenos tenían intereses económicos también acá, ¿no? En el salitre, en el salitre. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, entonces ya la invasión militar está, se toma Antofagasta y Bolivia, pues obviamente, ¿no? Declara la guerra, pues, a Chile, ¿no? Y poco tiempo después, también nos cae, pues, el guante a nosotros, ¿no? Un 5 de abril de 1879, Chile nos declara la guerra, ¿ok? Previo a eso, pues, Bolivia exige al Perú de que cumpla lo del tratado. Y no siempre, nosotros siempre cumplidores, pues, ¿no? Cumplidores, que bueno, que sí, va. Pero se trata de ganar tiempo, dice, ¿no? Prado va a enviar, pues, ¿no? Al diplomático Lavalle, José Antonio Lavalle, para que no trate diplomáticamente, ¿no? Pero carambas, ese hecho fue muy mal tomado por los chilenos, que ya conocían el tratado, entre comillas, secreto, y más bien la llegada de Lavalle, pues, a Chile es considerado pues como un acto bélico en sí, ¿no? Una falta de respeto. Pues, se tiene un tratado pues, ¿no? Bajo la mesa y viene acá a darse, ¿no? Y más bien tomaron pues esa isla porque tuvieron por ahí. Muy bien, entonces fracasa la cuestión diplomática, ¿no? Y obviamente estamos inmersos en la guerra. Estamos inmersos en la guerra. ¿Ok? Para cerrar este punto e ir ya a las campañas, que son dos grandes campañas acá, la campaña marítima y la campaña terrestre, ¿ok? Con sus tres etapas también, que es la campaña del sur, la ocupación de Lima y la campaña de la Breña o la campaña de resistencia de la Sierra, permíteme también para englobar todo lo dicho, ¿qué cosa nos dice una vez más? Fenomenal, ¿no? Nuestro maestro, el maestro Jorge Basadre, ¿ya? Para que nos permita redondear, ¿no? Y tener pues una mayor y cabal comprensión de este hecho, ¿ya? De la famosa guerra del Pacífico. Muy bien, ¿qué nos dice el maestro? Atentos ahí. El maestro nos dice lo siguiente, comillas.
A mediados del siglo XIX, sobre la base feudal de nuestra sociedad, el colonialismo inglés reemplaza al español y se introducen formas capitalistas ligadas al beneficio estatal. Comercio del guano, el salitre, la construcción de ferrocarriles. A inicios de 1850, el comercio inglés se intensifica y por necesidad van naciendo las instituciones nacionales. Hacia 1870, el guano de las islas del litoral peruano, de gran impacto en la economía mundial, generó una falsa prosperidad. El guano era la principal renta fiscal del país. No se diversificó la economía nacional. Los gobernantes de entonces terminaron derrochando todo lo ganado en el comercio del guano. Abusaron del crédito externo para hipotecar al país a las finanzas inglesas, perdiendo así la gran oportunidad de construir la nación peruana. Asimismo, en este periodo se agudizaron los conflictos sociales con la agresión y feroz despojo de tierras a los campesinos indígenas, la marginación y discriminación de los libertos, los esclavos manumitidos, y la explotación, servidumbre de los culíes chinos y la posterior lucha reivindicativa de estos grupos sociales. En torno al guano y al salitre, que los ingleses quieren explotar en forma ventajosa, se desarrolla la Guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú, guerra en la que los nuevos colonialistas toman parte directa vendiendo armas, creando conflictos y endeudando a los contrincantes a fin de quedarse con la explotación favorable de las salitreras, nos dice el maestro Jorge Basal. ¿No? Creo que ya es innecesaria agregar más a lo dicho por el maestro. Entonces, los civilistas llevan adelante una política de protección que es beneficioso. Se pretende que no solamente nuestra economía tiene que tener ese espíritu rentista y parasitario que se ha venido dando pues desde el nacimiento de la República, es decir, vendiendo nada más pues el guano y solamente pues sostener nuestra economía en la venta sencillamente del guano, nada más que del guano, que eso es peligroso, depender pues de, ¿no?, de la vorágine del mercado internacional. Y como va a ocurrir, el guano ya no era pues tan necesario como antes, había encontrado sustitutos, ¿correcto? Y los ingresos van a ser menos. Y como no habíamos diversificado el aparato productivo, nuestra economía nos afecta. Ya no tenemos los ingresos de antes. Y sumado a esta mentalidad rentista de nuestros gobernantes, militares ellos, ¿no?, que están en el poder, que derrochan, malgastan, entonces la cosa se pone seria. Y he ahí la consecuencia que los civilistas heredan bancarrota. Una economía que solamente dependía de los ingresos fiscales de la venta del guano. Pues eso se pretende cambiar ahora, ¿no? Se habla de la agroexportación en el proyecto civilista. Algodón, azúcar y otros más que, carambas, con la ayuda de la ciencia, la tecnología, podríamos también, pues, ¿no?, otros productos y también producirlo de manera exitosa con el conocimiento científico, ¿no? Un producto que salga mejor, si van a ser fruta, no sé, algo que le ha resultado a Chile, entenderás hoy día. Chile ha hecho, ojo, Chile ha hecho lo que nosotros primeramente íbamos a hacer con el proyecto civilista. Hoy día Chile descansa en esos dos rubros su economía. Una excelente, ¿no?, fructífera agroexportación, que carambas, mira, los chilenos se han dado el lujo, y sabrás tú, de que prácticamente todo el sur ahora lo ha comprado Chile. Chile no se abastece sus tierras porque tiene una agroexportación frutícola excelente. Manzanas, uva, mangos.
La demanda de sus productos que tienen, su tierra no lo abastece. Y se han dado el lujo de venir a comprar tierras acá al sur. Producen uvas y esas uvas lo llevan a Chile y allá preparan sus vinos y lo venden al mercado internacional. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se pretende acá, pero eso va a ser abortado, ¿no? Por esta guerra, por esta guerra. Continuemos entonces. Estábamos ya en la campaña, ¿no? Entonces, veamos acá, decíamos que esta campaña marítima y terrestre, ¿no? Entonces, la campaña marítima, el objetivo de la campaña marítima será la de, bueno, el control del Pacífico, en primer orden. El control del Pacífico. ¿Ok? Chile tendrá como objetivo destruir nuestra flota y el Perú de la misma manera. Navalmente ya Chile nos lleva en ventaja, ya hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio ya. Nosotros ya, pues, ¿no? Desde, bueno, desde el primer gobierno de Prado, pues que llegan el Huasca, la Independencia, ¿te recuerdas, no? Desde ahí no habíamos podido, ¿no? Ya comprar, no había dinero, pues. Se había despilfarrado el dinero. Y muchas de esas compras tampoco eran tan buenas que digamos, ¿no? En cambio, Chile no. Chile ya inclusive la última gran adquisición que había tenido es durante el gobierno de Pardo y Lavalle. Llegan, dijimos, los Estados Unidos y Blanco Encalada. Con eso nada más ya hay un desequilibrio total naval en el Pacífico. Nos lleva tremenda ventaja Chile. Pero en esas condiciones vamos a empezar la guerra, ¿correcto? Entonces, la campaña marítima, el objetivo es el control del Pacífico, porque controlando el Pacífico tienes mucho mayor ventaja de ganar la guerra, transportar recursos, hombres, soldados, hacer desembarcos en el lugar que a ti te conviene, sin ningún inconveniente, porque ya destruiste la flota, ¿no? En este caso del enemigo, ¿ok? Y nos va a ir mal, pues. Vamos a perder el control del Pacífico, su supremacía por lo menos, ¿no? Por parte de los chilenos. En esta campaña, con tres combates específicos, ¿no? La primera va a ser el combate de Loa o Chipana, el combate de Iquique, y el famoso, pues, y tristemente recordado por nosotros, combate pues, de Angamos, ¿no? Donde prácticamente nos hacen añicos, ¿correcto? Perdemos el control del Pacífico, nuestra flota naval, etcétera. Y el segundo paso que Chile va a dar, porque el objetivo es este, es el recurso, el salitre, y vendrá la campaña terrestre, ¿ok? Con el desembarco en Pisagua, ¿ok? Y va a haber una serie de batallas ahí, que lo vamos a ver dentro de poco, ¿ok? A una serie de batallas. Primer desembarco en Pisagua y va a haber un segundo desembarco por acá, por Hilo, cuyo objetivo es hacer una tenaza, pues, los chilenos, ¿no? El objetivo de los chilenos es para garantizar y tener la certeza del control de los salitreras, tenían que tomar Tacna, porque de Tacna venían los refuerzos. Tacna y su puerto Arica, ¿ok? Venían los refuerzos, pues de Lima, acá, y abastecía, ¿no? De hombres, pertrechos, todo. Los chilenos a Mosca dicen, no, desembarquemos en Hilo, hagamos una tenaza, tomamos Tacna, y va a haber acá la batalla de Tacna o Alto de la Alianza, todo eso que vamos a ver entre pocos, ¿no? Estamos acá detallando en qué consta la famosa campaña del sur, que es la primer parte de la famosa pues, campaña terrestre. ¿Ok? Bueno, una vez cayó Tacna, ¿no? Y su puerto, con la batalla de Arica, entonces los chilenos se hacen del control absoluto, ¿no? Del sur. Perdemos el sur. Ellos lo que van a buscar ahora es políticamente quién les entrega este territorio. Ese es el objetivo de la guerra, ¿correcto? Los chilenos dicen, quiero que me entregues Tarapacá. Y van a buscar quién les firme. No hay quien les firme. Por eso que va a salir la segunda parte de la campaña terrestre, la campaña Lima. Los chilenos dicen, entonces vamos a Lima, pues, vamos a buscar ahí quien nos firme. Ya que acá no quieren firmar nadie, vamos allá y van a venir a Lima, la campaña de Lima. En Lima también nadie quiere firmar. Ah, no quieren. Entonces, a ver, ¿quién está por ahí? ¿Quiénes son los soldados que quedan? Ah, ya, hay dos. Cáceres, Iglesia. Ah, muy bien. Entonces,
A ver, ¿dónde les voy a golpear a esos intereses? Ah, muy bien, van a golpear, pues, ¿no? Las haciendas de la sierra. Previo habían hecho la expedición Lynch, van a golpear las haciendas costeras, sobre todo. Y ahí, pues, va a haber uno de ellos, ¿no? Un tal Iglesias que va a ceder, pues, cuando va a ver que sus intereses sea, porque se habla de que Cáceres, perdón, Iglesias representaba los intereses de los hacendados o los gamonales del norte. Y cuando ya Chile los amenaza que los va a destruir, ahí ellos, pues, temerosos, ¿no? Ahí vamos a ver, pero ahí está, ¿no? Entonces, todo eso engloba la famosa campaña de resistencia de la Breña o la Sierra. 3 etapas, ¿ok? Muy bien. Chicos, me siguen escuchando, ¿no? Confírmenme, por favor, aula 18, lo máximo, aula 18. ¿Están ahí aún? Sí, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Aleluya, aleluya, estamos ahí. Entonces, dicho ello, vamos a entender mejor entonces estas batallas. Ya el objetivo está claro ahí, ¿no? Entonces, el objetivo es, acá en la campaña marítima, es el control del Pacífico. Entonces, hay que destruir a la flota, ¿no? Chile quiere destruirnos y el Perú quiere destruir a Chile. Muy bien. 3 combates que había dicho. El de Loe Chipana, sin mucha trascendencia. Y nos vamos al de mayo de 1879. El famoso combate de Iquique, ¿no? Realizado pues en las costas de territorio peruano hasta ese momento, Iquique. ¿Ok? 4 embarcaciones, 2 chilenas, la Esmeralda con Arturo Prat y la Covadonga con el chileno, este medio raro el nombre de este personaje, déjame recordar, Condel de la Asa, en la Covadonga. Las 2 embarcaciones chilenas, Esmeralda, Prat, y la Covadonga, Condel de la Asa. Por el lado Perú, nuestro, Huáscar, pues, ¿no? Lo máximo, nuestro Huáscar. Ahí está Grau, ¿no? Miguelito Grau, está ahí, en el Huáscar. Y nuestra buque insignia, ¿no? Nuestro mejor buque, la Independencia. Guillermo More está al mando. ¿Cuál es el desenlace de este hecho? Muy importante. Que aparentemente hay ahí un empate técnico, porque ambos, tanto Chile y Perú, pierden una embarcación, pero que en realidad es una pérdida nuestra. ¿Por qué razón? Porque, bueno, Chile pues pierde una vieja embarcación, la Esmeralda, una embarcación de madera vieja que había participado inclusive en la guerra con España. ¿Ok? En cambio, nosotros no, nosotros pues perdemos un blindado, nuestro buque insignia, perdemos, y perdemos de una forma insólita, inaudita. Bueno, vamos a deslizar ahí algunas ideas que pueden haber ocurrido porque, carambas, pues es imposible, pues, ¿no? Que un blindado se hunda, ¿no? Persiguiendo a la Covadonga. Pero bueno, antes de ir a eso. eh, bueno, el Huáscar da cuenta de la Esmeralda, lo hunde. Ahí pierde la vida Arturo Prat. Y también ahí va por parte de los chilenos, ¿sabes? Los chilenos son los que le dan pues carambas, esa condición, ¿no? A grado de denominarlo pues el caballero de los mares. Por este gesto, ¿no? Por este gesto, ¿no? Eh, Inusual pues en una guerra moderna, ¿no? O sea, caballerosidad, bueno, en fin, ¿no? ¿Qué es lo que hace nuestro caballero de los mares? Al observar pues de que se está uniendo la Esmeralda, él va, rescata a los soldados chilenos, rescata, los cobija, ¿no? Etcétera. Es más, luego va a hacer llegar a la viuda de Prat todo la indumentaria pues personal de su marido, ¿no? Del chileno Prat, con una carta que es conmovedora, ¿no? Hasta poética, diría yo, por parte de Grau, ¿no? Bueno, por eso se lo conoce como el caballero de los mares. Pero atentos ahí, la Covadonga no es tonta. La Covadonga dice, yo voy a enfrentar mi independencia ni loco. Patita, ¿para qué te quiero? Huye, huye, ¿no? Huye la Covadonga. Y la independencia de los frecuentes lo persigue, ¿no? Lo persigue, lo persigue. Ya lo va a alcanzar, pues pone que es un blindado, ¿no? Mucho más moderno, etcétera.
Y la covadonga, peto chilenos son moscas, son hábiles, ¿no? Se empiezan a pegar más a la costa, ¿no? En el entendido de que conocían, da la impresión pues del territorio, de que había pues ahí una especie de islotes ahí, ¿no? Bueno, en fin, en uno de esos va a encallar pues la independencia y va a empezar a hundirse. Una cosa incomprensible, ¿no? Un blindado en esa zona va a hundirse, pero bueno, en fin, hay una serie de versiones. Bueno, nos gustaría tener más tiempo para poder deshilar todas estas cuestiones de qué cosas que posiblemente haya podido ocurrir ahí, pero es insólito que un blindado se hunda, no tan fácilmente, pero eso ocurrió, eso ocurrió. La Covadonga da gira y ya viene en dirección a la independencia, al verlo pues ya, ¿no? Indefensa. Y los chilenos no tienen el mismo gesto de Grau, no rescatan a los peruanos, ¿no? Entonces se arguye que meten plomo, plomo y plomo, ¿no? Bueno, diremos pues, ¿no? Que desalmados los chilenos, qué malditos, qué miserables, ¿cómo van a hacer eso? Bueno, también por ahí se comenta de que las guerras son fatales, nadie desea guerra, pero a la guerra pues se va en la guerra moderna, uno de los grandes estos estrategas militares, Clausewitz, por ejemplo, decía pues de que el objetivo de la guerra es aniquilar al enemigo. Ese es el objetivo, ¿no? Destruir las fuerzas vivas del enemigo. Y dentro de las fuerzas vivas está el hombre, pues. Porque las armas no se arman, las armas no se conducen solas. El hombre es el que al final de cuentas las dirige, las conduce, etcétera, ¿no? Y, y se arguye pues de que el gesto de Grau, muy, obviamente, carambas, ¿no? Loable desde todo punto de vista, pero que en la práctica hacía ver de parte de nuestros soldados, de nuestros oficiales, una visión aún feudal de la guerra, una visión medieval, una visión aún colonial de la guerra, mientras que los chilenos, pues, da la impresión de que tenían una visión moderna de la guerra. Eso es importante también, ¿no? Tenerlo presente, ¿no? Porque este gesto, pues, de Grau, ¿no? Repito, ¿no? Caramba, sacarse el sombrero, ¿no? De la caballerosidad, la honorabilidad, ¿no? Etcétera, son ese tipo de visiones, ¿no? Que se va a dar, pues, ¿no? Y esto lo sumo y adelanto también por ahí, no se me vaya a ir como vayamos haciendo ahí, va a ocurrir, dice también, durante la ocupación de los chilenos de la capital de Lima. Estos tipos toman tanto, se emborrachan, están a merced. Es que le van a avisar a Pirola que ya había salido de Lima, ¿no? Y le dice pues de que vaya a Lima, ¿no? Y destruye a los chilenos que ahorita están, pero borrachos ahí. Y dícese que Pirola también, en base a esta visión feudal, parece, de la guerra, responde y dice él, no, que él no va a hacer eso porque eso no es de caballeros. Así dice Pirola, ¿no? No, no es de caballeros hacer eso. Bueno, en fin, ¿no? Para dar, bueno, y así hay una serie de ejemplos más, pero la idea es ir viendo visiones de la guerra, ¿correcto? Visiones de la guerra. Bueno, muy bien. Eh, de mayo a octubre, a ese fatídico 8 de octubre, bueno, Grau muy bien, ¿no? O sea, de Grau también, que él muy hábil, visor, sabía que eso tampoco se podía ir sosteniendo por mucho tiempo, ¿no? Pues, pero mientras duró, viene cumpliendo muy buena campaña pues, de hostigamiento y zozobra, ¿no? De intereses chilenos y también puertos chilenos. Ojo, eso es muy importante. Eh, pero un fatídico 8 de octubre, eh, la Armada completa, íntegra, chilena, va a dar cuenta pues del Huáscar y lo va a acercar en territorio boliviano en ese momento
Punta Angamos. Y tenemos ahí entonces el combate de Angamos. Ahí termina todas estas llamadas correrías del Huáscar, ¿no? Luego pues de Iquique, ¿no? Hasta octubre, ¿ok? Cuando pues un potente cañonazo de uno de los acorazados, ¿no? De uno de esos acorazados chilenos, bueno, ingleses, ¿no? Porque fueron construidos pues por Inglaterra, eh, perderá la vida, pues, ¿no? Miguel Grau. Pierde la vida, pues caramba, pierde la vida, pues imagínate, ¿no? El jefe. Qué duro habrá sido moralmente en ese momento, ¿no? Pero ahí continúan otros oficiales, Diego Ferré, ¿no? Enrique Palacios, el propio Carvajal. Pero hay un último oficial, se atribuye su nombre como Pedro Garezón, que va a ordenar de que el Huáscar tiene que hundirse. El Huáscar tiene que hundirse con su grandeza. No tiene que caer, ¿no? En manos chilenas, ¿correcto? Pero bueno, este objetivo no se cumple porque los chilenos logran, ¿no? Embarcarse oportunamente y cierran pues, las válvulas que habían sido abiertas, ¿no? E impiden que el Huáscar pues se hunda, ¿no? Impiden que el Huáscar se hunda. Entonces, con el combate de Angamos, entonces Chile cumple su objetivo, el control del Pacífico, y facilita su desembarco, ¿correcto? Facilita su desembarco, que ya hemos dicho, ¿no? Va a tener dos desembarcos, uno en Pisagua y luego otro en Hilo. Entonces, luego del desembarco en Pisagua, que tenemos acá, todo esto en noviembre, es una guerra relámpago de los chilenos, ¿no? Magistral, es una maquinaria efectiva. Chile entonces está teniendo una visión moderna de la guerra, tiene un ejército regular, disciplinado y muy bien armado también, aunque eso no es lo decisivo, ¿no? Ya hemos dicho que hay experiencias, ¿no? Ejemplos de la humanidad de que carambas con piedras y palo podemos derrotar al ejército más poderoso, pero la condición es la unidad. Y de eso carecemos, ¿no? De eso carecemos como vamos a ver. Entonces, desembarco en Pisagua, se habla acá que defiende la plaza, pues Isaac Recabarren, somos derrotados por los chilenos, algunos dicen que eran 10.000, otros más de 20.000, pero bueno, en fin. Lo oportuno sí es que es un ejército disciplinado, profesional y muy bien organizado. ¿Ok? Ahí está. La batalla de Germania, la batalla de San Francisco o Pozo Dolores, también se conoce esta batalla, todos son de éxito chileno. ¿Ok? Todos son de éxito chileno. Ya estamos cumpliendo la alianza con los bolivianos, por eso Hilarión Daza está presente. Hilarión Daza tiene que estar sí o sí, ¿no? Él tiene intereses en las costas bolivianas en ese momento, ¿ok? Así como los civilistas tienen intereses en las costas peruanas de Tarapacá, ¿no? En ese momento, claro, pues ahí está, ¿no? Correcto. Ahí está, Daza presente, ¿no? Entonces, okay, Daza todavía no es defenestrado, pero ya falta poquito, ¿no? Poco más de un mes y lo van a defenestrar a Daza. Luego tenemos fines de noviembre, ¿ok? La batalla de Tarapacá, ¿ok? Es una victoria peruana. Pero es una victoria pírrica, se habla, ¿no? Es una victoria pírrica porque no dio el viro, por una sencilla razón, y que expresa esa falta de unidad, esa falta de proyecto nación que está queriendo articular, ¿no? Por los civilistas, ¿no? Pero le faltó tiempo para que, ¿no? Se consolide, se amplíe, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Cálculos políticos, temores, quizás algunos con razón, otros infundados, pero que en un momento pues, de guerra no es oportuno sacarlos a relucir. Por ejemplo, eh, eh, los civilistas, ¿correcto? Temerosos de que los militares adquieran poder y recuperen, entre comillas, su prestigio perdido durante la prosperidad falaz, el primer militarismo, porque esos están con el ramo entre las piernas, los militares. Nadie los quiere, por lo que han hecho, ¿no? Entonces, temeroso que vuelvan a tener prestigio, o sea, que ganen la batalla, ¿no? Entonces, capitalizan eso en facilitarle armas,
y que luego estos se vuelvan contra los... O sea, esos temores hacían pues, y vamos a ver ahí, no solamente Cáceres, Bolognesi también, meses pidiendo ayuda a Lima, y esta nunca llegó, ¿ok? Nunca llegó. Que expresa lo que acabamos de decir hace un momento, ¿no? La falta de unidad, la falta de unidad. Cada quien está ahí temeroso, ¿no? Cuidándose de las espaldas. Peruanos ambos, pero viendo solamente, pues, sus intereses, ¿no? Viviendo sus propios temores y no viendo al país como una integridad. No, no, no. ¿Ya? Entonces, en ese contexto es de que gana pues Cáceres y por qué no es aprovechado, ¿no? Esta, esta batalla, que no da ningún giro, ¿no? En el desenlace final de la guerra. Muy bien, entonces luego de Tarapacá, en diciembre es un mes muy importante y para adelante porque, bueno, en el Perú se va Prado. Prado se va del Perú. Bueno, se ha tejido toda una serie de leyendas también sobre este personaje, ¿no? Carambas, y luego de la guerra, su familia pues, va a ser una de las más connotadas, la opulencia económica que van a tener pues es grande, y uno dirá, ¿de dónde Prado ha sacado tanta plata, no? Como presidente, no creo, ha tenido 2 años ahí en la Junta, no llegó pues ¿no? Ni a los ni a los 3 años completos durante su segunda gestión. ¿De dónde sacó tanto dinero? Y se teje toda una serie de leyendas, pues, ¿no? La corrupción, el despilfarro, el aprovechamiento que hizo mientras estuvo en el gobierno, a que en la guerra se habla que llevó todo lo que se recaudó. ¿Te acuerdas, no? Que te han contado, ¿no? Que todo, hasta las abuelitas dieron sus joyas, todo, porque caramba, como Estado, como gobierno, nadie nos quería vender, ¿no? Entonces dice que Prado, aprovechando el prestigio que tenía, ¿no? Quería ir a hacer comprar directamente, ¿correcto? Y ese es el motivo, pues, que se va, ¿no? Bueno, en un momento también muy inoportuno, diremos. En plena guerra, pues, la cabeza, ¿no? El que representa, ¿no? Al país, a la nación, el jefe supremo, etcétera, etcétera, no puede, pues, retirarse. ¿Qué pasó ahí? Entonces, esto lleva pues a una serie de situaciones también que tú habrás escuchado, ¿no? Que se le acusa pues a Prado de ser pro-chileno, que negoció con los chilenos porque él tenía fuertes intereses económicos y capital invertido en Chile, hasta donde se estudió, se investigó, efectivamente él era pues dueño de una mayor cantidad de porcentajes de un banco en Chile, también que era dueño de unas minas de carbón, ¿no? Al sur de Chile. Bueno, en fin, ¿no? Motivos económicos que lo habrían pues llevado, ¿no? De una manera bastante, digamos, como para que no sospechen, ¿no? Busca ahí un pretexto que me voy a comprar, entonces, bueno, en fin, hay una serie de cosas. Lo real es que el señor se fue, ¿no? Y se fue pues en un momento inoportuno, no era adecuado por el contexto de la guerra en la cual nos estamos encontrando. Entonces deja ahí a una anciana, su vicepresidente. Este personaje no va a ser pues, de resistencia a este opositor que continuamente, ¿no? Que estamos viendo que está ahí, ¿correcto? Precisamente, cierto, Nicolás de Piérola. Da un golpe de Estado, se hace del poder y asume mediante la figura de dictadura, que es lo que convendría en ese momento de guerra, que estamos ante un ejército, ¿no? Que ha invadido pues nuestro territorio, los chilenos, ¿ok? Los chilenos. Entonces, esos son los cambios, ¿no? En el Perú. Ahora, por el lado de Bolivia también, Hilarión Daza es defenestrado y va a ser reemplazado por Narciso Campero. Te decía que este representa los hacendados de los gamonales, ¿no? Del Alto Perú. No tenía mayor empeño, preocupación, interés inmediato, pues, ¿no? En la costa. ¿No?
carentes de un proyecto pues, nacional allá también, ¿no? Porque, bueno, en ese aspecto el Perú y Bolivia son bastante parecidos, pues, tienen esa misma herencia, ¿no? Bueno, en fin. Y se va a reanudar. Entonces dijimos, hay un segundo desembarco que es en Hilo. El objetivo de acá es tomar Tacna. Y ahí tiene que ver la batalla de Los Ángeles y la famosa batalla del Alto de la Alianza, o conocido también como la batalla de Tacna. Esta y esto dice porque los chilenos seriamente le hablan y le dicen que si continúa con esta situación, Chile va a tomar el Alto Perú. Y ahí sí no se preocupa porque, caramba, él representa los intereses y él mismo también tiene intereses allá, ya son sus tierras, pues, seguramente sus haciendas. Dice, ah, no, no, acá la cosa se pone seria. No, 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 no. Entonces, ok, Batalla del Alto de la Alianza. Fatal, entonces, ¿no? Fatal, para nosotros está yendo muy mal por estas cuestiones, sobre todo, ¿ah? Por cuestiones internas nuestras, ¿no? Esta falta de unidad, bueno, en fin. Y días después, un 7 de junio, también un Bolognesi que venía pidiendo al gobierno, a Lima sobre todo, pertrechos, refuerzos, balas, etcétera, 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 que nunca llegaron. Y en esas condiciones, pues era poco, ¿no? Bajísimo, ¿no? Probable de que pudiéramos, pues, ¿no? Eh, con los chilenos ahí, ¿no? Al mando de Baquedano. Y se habla mucho esto del gesto, dice, de Baquedano, ¿no? Al ver justamente, ¿no? Reconocen, le entrega, es que le da una oportunidad, pues dice a Bolognesi, ¿no? Por eso es que manda ahí al oficial chileno, Juan de la Cruz Salvo, a pedir la plaza. Al ver y enterado, pues, Baquedano, que está un anciano defendiendo ahí esa plaza, ¿no? Porque Bolognesi ahí es un anciano, no es un chico de 40, 50, 60, ¿no? Yo ¿no? Y ahí va a salir, pues, ¿no? Esa fenomenal, ¿no? Respuesta del coronel Bolognesi, ¿no? Que ya desde el cole, ¿cierto? Muy hermosa esta, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, ¿no? Y cartucho, pues, es lo que nos faltaba, ¿no? Con una, con unas armas, pues, viejas, antiguas, ¿no? Muy distintas, pues, a las armas, ¿no? Chilenas, carambas, que contaban con la mejor tecnología en ese momento, que era la tecnología alemana, ¿no? Estas ametralladoras Krupp, creo que llaman, ¿no? Krupp, ¿sí? Hasta que botaban, pero fuego, ¿no? Botaban, pues, no sé si exagero, ¿no? 100 balas en medio minuto, creo, ¿no? Imagínate, y mientras nosotros teníamos que estar todavía palo, tenías que cargar, ¿no? Y ahí te demoraban, pues ya 10 veces te habían baleado, ¿no? Y ante la ausencia de ello tenías que acercarte al enemigo y darle peso con la bayoneta, ¿ok? Pero repito, todo eso es relativo si hubiese habido unidad, ¿no? Unidad, caramba, pues con guerrilla nada más está corroborada, chicos, en el mundo. Los poderosos ejércitos no soportan una guerra prolongada, ellos son de guerras relámpago, guerras rápidas. Si tú le aplicas guerrilla a un ejército regular, ya ganaste. Es cuestión de tiempo, lo desgastas. Eso acá magistralmente van a aplicar pues, los montoneros, ¿no? La mire como lo vamos a ver en la resistencia de la sierra, donde los chilenos van a morder ahí, ¿no? La derrota. Ahorita vamos por ahí. Muy bien. Entonces, en Arica, o con Arica ya para ser más exacto, perdemos, ¿no? Perdemos el sur. Dejamos de tener control del sur. Entonces los chilenos ya pues, amos de señores, entonces lo que ya lo tienen de hecho, quieren convertirlo a derecho. Es decir, necesitan formalizar esta entrega por parte del Perú de este territorio, pues, ¿no? Que al final de cuentas es el objetivo, perdón, o la causa de esta guerra, ¿no? El salitre.
Muy bien, pero no hay intención, hay check para los gobernantes del Perú ahí. No vamos a firmar, está loco. No. Máximo te podemos ahí ya, y eso, indemnizarte por la guerra, ¿no? Pero hay cesión territorial, no. Bien. Ah, no quieres, muy bien. Chile se pone también duro. Expedición Lynch. Ah, no quieren, entonces a destruir el aparato productivo. Tócale las tierras, vamos, ¿no? Entonces ahí, ¿no? La política de tierra arrasada, ¿no? Quemar, destruir, ¿no? Cupos, cupos también, ¿correcto? La expedición Lynch. Y la ocupación a Lima. La ocupación a Lima. Porque ese es el otro objetivo. Ahí alguien tiene que firmarlo. ¿Ok? Entonces, de esa manera los chilenos creen que tomando la capital, entonces van a forzar, ¿no? A que el Perú firme, pues, un tratado, ¿no? De cesión territorial. Pues se equivocan los chilenos, se equivocan, ¿no? Entonces, previo desembarco en Chilca, al sur de Lima, ¿correcto? De ahí va a marchar, ¿no? Piérola, pues, está en Lima. Se organiza la defensa, ¿no? Los reductos. Y vamos a tener ahí una primera batalla, la de San Juan. Donde los chilenos nos hacen trizas y nos quedamos sin ejército regular. ¿Ok? Defendía San Juan Miguel Iglesias. No te olvides de este personaje. Acá está defendiendo, pues, obviamente Lima ahí, porque caramba, para eso se le paga, pues, ¿cierto? Es un oficial, está ganando por eso, es su chamba. No está haciendo un favor. Y está trabajando y por eso se le paga, ¿no? Está ahí, bueno, nos destruyen todo. Atento con este nombre por lo que va a ser dentro de poco. ¿Ok? Muy bien. Esto es 13 más o menos. Estamos 13 de enero de 1881. ¿Ok? 2 días después, no tenemos ejército. Hemos dicho acá, se liquida el ejército regular peruano. ¿Ok? Escaramuzas por allá. Bueno, en fin. ¿Ok? Y vamos pues a la batalla de Miraflores. Esto es 15 de enero del mismo año. Estamos en 1881. Notable, pues, ¿no? Notable ahí. Carambas, la milicia, ¿no? El papel. Ahí se habla pues de que el pueblo ya participa ahí, ¿no? Se habla hasta de estudiantes, se habla de niños inclusive, ¿ok? Que salen pues, ¿no? A defender. Obviamente pues nos pasa por encima, ¿no? Esa maquinaria de guerra chilena, ¿ok? Nos pasa por encima. No sin antes pues, carambas, dar muestra, ¿no? De mucho valor. Pero ojo, es el pueblo y ahí que está, ¿no? Es la población civil, es la milicia que está combatiendo, ¿no? Que sale, ¿no? Muchos de ellos, pues, todavía no por el Perú, ¿no? Pero están saliendo por lo menos a defender, pues, la capital, ¿no? Al Lima, etc. Muy bien, entonces, ante los sucesos de Miraflores, al día siguiente Pierola abandona Lima, se va al centro, dice eso, ¿no? La idea es hacer la resistencia desde ahí. Muy bien, al día siguiente, los chilenos ingresan a Lima, un día antes del aniversario de Lima, un 17 de enero ingresan a Lima, ¿ok? Y empiezan a hacer una serie de tropelías, ¿no? Lo que ya seguramente habrás escuchado. Una de ellas es pues, con la Biblioteca Nacional, se llevan los mejores libros, lo hacen como un potrero, ¿no? Y empiezan una serie, ¿no? De tropelías, ¿no? Eso es, tropelías empiezan a completar. Están desatados, no miden, ¿no? Tanto es así que chocan también con otros intereses, con intereses franceses, ¿no? Quieren saquear, quieren, ¿no? Las tiendas, ¿no? Pero que caramba, son dueños los franceses. Acá se habla mucho de eso. Y ahí pues va a surgir esta figura de Vergese du Petitoir, o Vergese du Petitoir, ¿no? Que le va a poner un alto ahí pues a los chilenos. ¿Y qué pasa un momentito, no? Si continúas así, vamos a tomar esto como un acto de guerra. Y responderemos como corresponde, ¿no? Porque estás tocando capitales, pues, ¿no? Franceses. Ahí paran un poco la mano, ¿no? Ahí paran. No es que Petituar quiso salvar Lima, que no. Acá, repito, acá son intereses las que se juegan, ¿no? Bueno, eh,
Bueno, nadie firma, los chilenos están, ¿qué pasa? Dicen, no, que esto ya Piérola se fue, ¿no? Entonces si se va es porque no quiere firmar, pues, ¿correcto? Entonces los chilenos obligan a los, ¿no? A los notables de Lima a que elijan un presidente, ¿no? Los chilenos dicen, ya, ustedes elíjanse entre ustedes, ¿no? Pero quiero esto, voy, y sale un elegido, pues, ¿no? Que es Francisco García Calderón, conocido como el presidente de la Magdalena, ¿no? Que es elegido por una junta de notables, los notables de Lima, los señores de Lima, ¿cómo no? ¿Correcto? Pero también ese personaje notable dice, no, no, lo máximo que te acepto es pagarte indemnización, pero yo no voy a firmar cesión territorial. No quiero aparecer en la historia pues como un felón, un cobarde, ¿no? Que muy bien este tipo, muy bien. Ah, no, te da de valiente, ven acá, preso. Lo llevan en cautiverio a Chile, a Graciela Calderón. Y dice, ah, no quieren firmar, muy bien. Vamos a la última etapa, muy bien. Expedición Letelier, pero esta vez ya en las haciendas de la sierra. ¿Correcto? Ahí vamos a ver pues, si siguen valientes, ¿no? Entonces se dice que ahí está Cáceres y está Iglesias. Se dice que Cáceres representa los intereses de los grandes hacendados del centro y del sur, ¿no? Y Iglesias representa pues, los intereses de los hacendados del norte. Grandes gamonales estos, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos ahí a la resistencia de la sierra, notable, ¿no? Ahí los chilenos pues, van a bautizar ahí a Grau, ¿no? Como a Grau, perdón, a Cáceres como el brujo de los Andes. El brujo, dice que estaba por un lado, se apareció en otro lado, ¿no? En todos lados estaba este brujo, ¿correcto? Y da sendas derrotas a los chilenos. Prueba de ello son la batalla de Bucará, Marcavalle y Concepción. Los chilenos muerden, ¿no? El polvo de la derrota. Qué bacán, chévere, estoy contento, chicos, estoy contento, ¿no? Ahí está. Muy bien. Iglesias hace lo mismo con los chilenos. Qué bacán. La batalla de San Pablo, le damos duro a los chilenos también. Oye, qué chévere, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué debemos hacer? Unirnos. Eso nos dice la simple lógica, ¿no? El sentido común. Cáceres e Iglesias juntos. Qué hermoso. Sentido común, ¿correcto? Unidos ante un enemigo común, que es el invasor chileno. Podemos tener problemas, ¿no? Entre hermanos acá, digamos. Tregua, vamos juntos a derrotar a este enemigo. Ya, después veremos ya nuestros problemas. El sentido común, experiencia internacional de este aspecto de sobra. Pero acá no sucede eso. Repito, porque no hay conciencia nacional. No hay concepción de país integrado. No, 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 no. Solamente se ve intereses. Y veamos, ¿ah? Mira, ¿qué es lo que hacen los hacendados del norte? Al ver de que ya van a sufrir los estragos directos, pero ese es el costo de la guerra, ese es el sacrificio que hay que dar. En una guerra no todo es color de rosas, hay que luchar para tener el éxito. Pero estos no, están asustados con la expedición Letelier. Les han amenazado que van a quemar, van a saquear las haciendas, ¿no? Y ahí surge este nefasto, el grito de Montán que habrás escuchado, el famoso grito de Montán. Iglesias pide la paz a Chile. Paz, Chile, dice. Paz, Chile. ¿No? Con palabras bonitas, dice, hay que reconocer valerosamente la derrota, dicen los hacendados del norte, ¿no? Te firmo lo que sea. Y Chile dice, ah, muy bien, está bien, tienes que, no, vas a firmarme las, ya muy bien. Pero hay un problema acá, Cáceres. Él no está dispuesto a dar. No te preocupes, te ayuda a derrotarlo. Fíjense ustedes, te ayuda a derrotarlo, dicen los hacendados del norte. Y efectivamente cumplen su palabra. Y por eso tenemos, pero un momentito me he adelantado, vamos a ver una, ¿ok? Prueba de ellos es pues la batalla de Huamachuco. ¿Mm? Iglesias, los hacendados del norte, con el ejército invasor, juntos en un pacto negro y perverso, ¿no? Derrotan a Cáceres en la batalla de Huamachuco. Entonces los chilenos con el camino libre, ¿ok? Fácilmente van a conseguir lo que quieren, el Tratado de Angón. Y los hacendados del norte están dispuestos a entregar el sur. Y ellos dicen, si yo no tengo ningún interés allá, ¿qué me importa? Dice,
¿no? Acá está, lo que me preocupa son mis tierras. Y por salvar mis tierras, me están pidiendo que le entregue pues una porción de tierra por allá lejos, le entrego. Bueno, esa es la explicación lógica, ¿no? De, de una mentalidad pues encomendera, feudal, aún, que no tiene pues en la mente el país como una gran integridad territorial. Y atentos con este pensamiento que siempre en muchos gobernantes más adelante está latente. Esa es la explicación por qué hemos perdido vastedad de territorios. Y muchos de ellos, y no sé si habrás investigado o anteriormente te lo habrán dicho, la mayor cantidad de territorios que el Perú ha perdido desde el nacimiento de la República hasta la fecha, lo hemos hecho en época de paz, sin necesidad de una guerra. Los gobernantes de entonces han entregado vastos territorios sencillamente por intereses de grupo o personales, perjudicando la integridad de la nación. Ojo, la mayor cantidad de pérdida territorial que le hemos tenido no ha sido mediante una guerra. No, no, no. Ha sido meras conveniencias e intereses. Acá hay uno de estos, pero bueno, producto de una guerra. ¿Correcto? Entonces, estos hacendados del norte dicen, quédate con el sur. Pero por favor, acá no toques nada. Grito de montán. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el Tratado de Ancón. Los chilenos consiguieron lo que querían, ¿no? Un gobierno a su medida, un gobierno entreguista. Si estamos en guerra, traidor, ¿cómo no? Ese es el término que hay que acuñarlo ahí, ¿cierto? Y, carambas, a sola firma, entregamos o entregan estos iglesias, para ser más exacto, entrega Tarapacá a los chilenos. Tratado de Ancón, entregamos Tarapacá a perpetuidad. No, 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 no lo entregamos por 100 años, ¿no? Por 200, que algún día vuelva. No, no, a perpetuidad, sin lugar a discusión. Jamás puedes volver a pedir, ¿ok? Y respecto a Tacna y Arica, 10 años, condicional, ¿correcto? Y que Chile dentro de 10 años debería convocar un plebiscito para decidir, pues, estas poblaciones si deciden seguir perteneciendo al Perú o a Chile. Obviamente esto vamos a ver en un gobierno, pues, pero no te olvides, ¿ah? Esta parte del Tratado de Ancón, 10 años, plebiscito. Ajá, vamos a ver qué ocurre, ¿ok? Y bueno, entonces, pérdida de territorio, destrucción del aparato productivo, que son las causas de esta guerra, y también una de esas causas sería el surgimiento del segundo militarismo, la vuelta de los militares, ¿ok? A hacerse del control del Estado. Y acá hay un gobierno pelele, ¿no? Este es un militar pelele, es un pro-chileno. Hay ni discutir. Su gobierno se sustenta en las bayonetas chilenas. Y a Chile le conviene este tipo, ya dio el primer paso. Muy bien, firmaron el Tratado de Ancón. Pero los chilenos saben de que ese contrato necesita culminarse, ese tratado, perdón, necesita culminarse. ¿Y cuál es esa condición básica? Ok, que un Congreso lo ratifique. Y estos no se van a ir hasta que un Congreso de la gestión precisamente de iglesias lo ratifique. Y así va a ocurrir, ¿no? Se ratifica durante esto la gestión de iglesias. Se ratifica entonces el tratado y ahí sí estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Era un tratado muy bien diseñado que cumplió todos los requisitos, la firma de los gobiernos y la ratificación de los congresos respectivos. No hay vuelta que dar. Más adelante no tenemos absolutamente nada que reclamar. Y si algún día pues queremos volver a tener pues a Arica, Iquique, toda esa zona, sería pues que los chilenos nos las entreguen, o mediante también una conflagración militar, ¿ok? Una conflagración militar. Y si eso sucede, estoy dispuesto a ir hasta las Patagonias, que sea nuestro nuevo límite al sur. He dicho. Muy bien. Jóvenes, durante iglesias entonces, van a ver también entonces, este es un gobierno pro-chileno, ojo, ¿ah?
una serie también de datos para tenerlos en cuenta. Se da esto del sacrificio de Daniel Alcides Carrió, ¿no? Esto de la verruga, todo, ¿no? ¿Ok? Acá. Bueno, ya se perdió los recursos, el Estado está en bancarrota, en crisis, con mayor razón luego de una guerra, y bueno, pues una vez más el indígena va a ser, pues, ¿no? El centro, ¿no? En la cual se va a pretender una vez más, pues, que descanse, ¿ok? Entonces, la rebelión de Atusparia, ¿correcto? Es el hecho más significativo, no es el único, ¿ah? En muchos lugares de los Andes, pero el más resaltante e importante por su trascendencia y por quién lo lideraba, es la que se va a acontecer en Ancash y encabezado por el alcalde de Huaraz, Pedro Pablo Atusparia, que va a luchar contra la llamada contribución personal, así se le llamó al impuesto que estaba obligado a pagar ahora, ¿no? El indígena. ¿Ok? Ahí está. También entonces reorganizar San Marcos, García Calderón, Colegio Guadalupe Labarte, reorganizar también la biblioteca, esa tarea se le va a entregar pues, a Ricardo Palma, ¿no? Va a ir buscando libros, ¿no? Y se dice que por eso se le conocerá pues como el bibliotecario mendigo, ¿ok? Muy bien. Bueno, Iglesias está ahí, feliz, ya entregó territorio, ya lo ratificó, ¿no? Correcto, pero sigue bajo el amparo pues, de las bayonetas chilenas, pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar porque ya pues también no tiene mucho apoyo, los chilenos ya consiguieron lo que no, y sencillamente se van. Y con un ardid muy importante conocido como la Huaripampeada, es que Cáceres, que todos creían que estaba pues en el Mantaro, de la noche a la mañana aparece en Lima. No por algo se lo conoce como el brujo, ¿ok? Pero en un ardid muy importante. ¿Ok? Dice que arrebata uniformes del ejército de Iglesias, se viste con ellos, utiliza el tren y con el tren, y nadie le puso en alto porque pensaban que eran soldados de Iglesia, es que va a llegar a Lima. Y por sorpresa, cae en Lima, ante el asombro de Iglesias que se ve forzado a dimitir. ¿Ok? Y tenemos entonces el primer gobierno de Cáceres. ¿Ya? Entonces, todo lo poco bueno que consiguió pues Cáceres como militar, lo va a borrar pues como político, un desastre, ¿no? Su gobierno es considerado también uno de los más entreguistas por el contrato Grace. Pero no quedaba de otro, también seamos justos, ¿no? Se entrega pues aquí a los ingleses por 66 años. Toda nuestra infraestructura, todo nuestro aparato productivo, ¿no? Los ferrocarriles, 66 años, entrega de toneladas de guano, hectáreas, ¿no? En la selva, la libre, o sea, el uso y usufructo de nuestro sistema hidrográfico, incluido el Titicaca, el pago de anualidades, ¿no? Y todo esto iba a administrar una corporación, ¿no? Conocida como la Peruvian Corporation Company, durante este primer gobierno de Cáceres, ¿no? De Cáceres, ¿ok? Muy importante. Muy bien. Luego culmina este su mandato y va a haber otro, ¿no? Otro perteneciente al llamado Partido Constitucional, que es el partido, pues, de Cáceres, ¿ya? De Cáceres, Remigio Morales Bermúdez. Ley de municipalidades, ley de habeas corpus, ¿correcto? Mantiene las políticas de Cáceres. Se decía, pues, que era su, ¿no? Su títere, dicen algunos, ¿no? Era el títere de Cáceres, Remigio Morales Bermúdez. Durante la gestión de este personaje, se va a dar este incidente diplomático con Chile que tiene que ver con el no cumplimiento por parte de Chile de lo que dice el Tratado de Ancón, el plebiscito. Ya se cumplió 10 años, 1884, estamos en 1894 y Chile, nada que ver. Con él no es el cuento, con él no es la historia. Pero ahí hay un objetivo, pues, muy rapaz, ¿no? Muy vivo, pues, de los chilenos. Pero ahí también se ve la debilidad del Perú para saber, pues, con creces exigir, ¿ok? Entonces, no, Chile patea el tablero y así va a ser. Y más bien lo que va a iniciarse es una feroz campaña de chilenización de esos territorios, es decir, de Tacna y Arica, por parte de los chilenos. Que como sabrás, al final vamos a ¿no? terminar perdiendo Arica y un gobierno también en particular se lo va a entregar a los chilenos. Igual, la sola firma. Ya, quédate con Arica. Dice, ¿dónde firma? Un gobierno. Es una cosa de locos. Así va a suceder. Bueno, en fin, pero acá inicia esta campaña de chilenización, correcto,
Tacna y Arica. Bueno, no llega a concluir su mandato, fallece, ¿ok? Y su segundo vicepresidente va a convocar elecciones y bueno, va a ser favorecido porque el único candidato va a ser pues Cáceres, ¿ok? Y su segundo mandato va a estar plagado, pues va a ser acusado de fraude, ¿no? Que se nombró el solo, bueno, una serie de cosas. Pero va a tener acá una fuerte oposición y muy bien organizada, conocida esta como la Coalición Nacional, que va a ser la unión del partido muy importante, muy rico esto, por los aristócratas del Partido Civil, con el Partido Demócrata de Piérola, se van a unir. Piérola lo va a dirigir, ¿no? Este entendimiento, esta coalición, así se llama, y le va a hacer la vida a cuadritos a Cáceres. Va a haber una guerra civil ahí espantosa, cruenta, se habla de miles de muertos, ¿no? En lo que hoy es Barrios Altos, ahí va todos los días a hacer enfrentamientos. Entonces esto va a llevar a que la propia iglesia pues ponga paños fríos, ¿no? Y haga entrar en razón a Cáceres. Y este va a verse forzado a dimitir. Y así va a ocurrir. Entregará el poder, entregará el cargo a una junta de gobierno que lo va a presidir también otro connotable aristócrata, ¿no? Que va a conducir ahí el Partido Civil, que viene conduciendo tras la muerte de Manuel Pardo y Lavalle, que es Manuel Candamo. Este convoca elecciones y obviamente, ¿quién crees que sale ganador? Así es, así es, Piérola, ¿no? El que comanda, el que dirige la famosa, pues, coalición nacional, la famosa coalición nacional. Entonces, con el segundo gobierno de Cáceres, chicos, culmina el segundo militarismo. Y los militares, pues, una vez más, ya mediante vía electoral, pues, son desplazados del poder, ¿ok? Y se va a hablar ya de un segundo civilismo. Y que este segundo civilismo, una vez más, de manera magistral, el maestro Jorge Basadre ha dado por denominarlo la República Aristocrática, ¿ok? Y ese es el tema, materia ya de nuestra próxima clase, ¿ok? La unidad 14. Y vamos a ver ahí qué ocurre, ¿no? Obviamente, previo, vamos a ver ahí otros asuntos más que se van a dar en el segundo gobierno, pues, de Cáceres, qué ocurrió, por qué se vio forzado a ir, ¿no? A dónde se fue, ¿no? Eso y otras cosas más para ir entendiendo cómo se va, pues, ¿no? Hilvanando, cómo se va conduciendo ya esto, pues, luego de un momento terrible que estamos viviendo de la derrota, ¿ya? De la derrota. Y si había planes o no, pues, de reconquistar, digamos, ¿no? Todo lo que habíamos perdido. Eso vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Muy bien. Dicho ello, entonces, chicos, número uno tenemos ahí la C. Número uno, la C. Número dos, la B. 2B. Número 3 C. Número 3 C. Número 4 dedo. Número 4 dedo. Número 5 B. B de bebé. Bebé. Ujú. Número 6. Número 6. Número 6 bebé. Número 6 bebé. Número 7 dedo. Número 7 dedo. Número 8 casa. Número 8 casa. Número 9 casa. C. C casa. Número 10 dedo. Número 10 dedo. Número 11 casa, claro. Palma bendigo, ¿no? Bibliotecario bendigo. Número 12 árbol, A. Número 12 A. Número 13 dedo. Número 13 dedo. Número 14 bebé. Número 14 bebé. Número 15 A. Número 15 A. Número 16, tenemos la 16 ahí, dedo. Número 16 dedo. Número 17 dedo. Número 18 bebé. Número 19A. Y finalmente la 20. Finalmente la 20 es la letra D. D de dedo. ¿Ok? La D de dedo. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Ya se pone media sabrosa. Muy bien. Jóvenes, niñas, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a quedarnos, ¿ok? Y vamos a retomar en nuestra próxima clase
con un segundo momento, entonces, que estamos diciendo que se va a conocer pues como el segundo civilismo. El segundo civilismo, la república aristocrática, y si más no me equivoco, vamos a ver también el oncenio de Leguía. Ojo, el oncenio también interesante, ¿eh? Ojo, y adelantamos, considerado pues ¿no? Uno de los gobiernos más entreguistas que ha tenido pues, la historia de la República, ¿no? Una gestión en la cual, pues, o un personaje, para ser más exacto, que va a tener ese triste, ¿no? Ese triste logro de ser el presidente que más territorio ha entregado, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Gobierno entreguista, el de Leguía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho ello, jóvenes niñas, nos vemos la próxima clase, el próximo miércoles. Nos vemos. Bye, bye. Chao, profesor. Chao, profesor. Ok, ok. Bye, bye. Hasta luego, profe.